Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, que el Cristo de la gloria, el Cristo vivo, el Cristo resucitado, bendiga vuestras almas. Les habla su hermano, el profeta José Ramírez. En esta oportunidad, he sentido un vivo deseo de tratar un tema que será de grande bendición para todos nosotros, los que esperamos la venida del Señor Jesucristo, los que tenemos la esperanza de escapar de las cosas que están por derramarse sobre la tierra. Quiero leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Precisamente quiero hablar de ese tema, las cosas que están por suceder. Y en esta enseñanza yo quiero tocar 5 puntos específicos: el día del Señor, el anticristo, la tribulación, la semana 70 de Daniel y la batalla del Armagedón. El evento que todo cristiano debe anhelar y esperar es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no puede desenfocarse, los creyentes no pueden desenfocarse de este tema. El rapto de la iglesia está a la puerta. Llámele rapto o llámele arrebatamiento, la iglesia va a ser levantada. La palabra rapto no aparece en la Biblia, ni arrebatamiento tampoco. La palabra rapto es la palabra rapturo, y en griego es la palabra arpazo, que significa arrancar algo con violencia porque te pertenece. Eso es lo que va a hacer el Señor. Sonarán las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero y nos arrebatarán de esta tierra impía para vivir con Él por los siglos de los siglos. Pero ese es otro tema. Quiero que abra su corazón. Usted que está esperando a Cristo, no se desenfoque, santifíquese. No se deben fijar fechas para la venida del Señor Jesucristo. Eso lo cometieron los testigos de Jehová con Russell, lo cometió Guillermo Miller, Elena de White, y todo el que ha puesto fecha a la venida de Cristo es un falso, porque Jesús lo dijo, que el día ni la hora nadie lo sabe, ni Él mismo lo sabía, ni los ángeles del cielo. Así que tienen que tener mucho cuidado, no presten atención. Hay muchos falsos profetas desviando al pueblo de Dios. Ahora, puede ocurrir el rapto en cualquier momento. Por eso es que debemos estar alerta, debemos estar preparados, debemos estar esperando ese día para que no nos sorprenda, como dice Pedro, como dice Pablo, como dice el Señor, como ladrón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Óigame bien, quiero que vaya siguiendo conmigo esta enseñanza, abra su corazón, porque es una gran bendición que usted pueda oír este tema, temas que no se oyen de ninguna manera. Luego del arrebatamiento, siguen inmediatamente después del arrebatamiento el día del Señor, el ascenso del anticristo al poder, el inicio de la semana 70 de Daniel, el periodo conocido como la Gran Tribulación y la batalla de Armagedón, que es la última guerra que sucederá en el mundo. No va a haber más. Esa es la última guerra que va a suceder en la tierra. Y es importante tener claros estos eventos para que conozcamos las cosas que van a suceder antes de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablo de la manifestación gloriosa, estoy hablando de la manifestación visible del Señor, porque en el rapto de la iglesia nadie lo verá, solamente los que estemos velando oiremos el toque de trompeta y seremos levantados al cielo. El mundo seguirá su curso
habrán especulaciones que los platillos voladores se llevaron un gentío, que eran gente mala, que bueno, tú sabes, el anticristo va a hacer fiesta con eso. Así que la segunda la manifestación visible del Señor es la manifestación gloriosa, donde dice la Biblia en Apocalipsis 1:6 que todo ojo le verá. Pero en el rapto de la iglesia no lo va a ver nadie, ni cuenta se van a dar. Incluso muchos cristianos se van a quedar sin saber que ya el rapto ocurrió. Y eso es una advertencia que estoy dando. Y estoy hablando esto. Yo casi no estoy haciendo esto ahora. Pero lo sentí en mi espíritu porque yo sé que estos son los testimonios que van a quedar en la tierra cuando nosotros nos vayamos. Este mensaje lo van a oír después que nosotros nos vayamos y van a decir verdaderamente, esa gente hablaron verdad. Ahora, mientras más comprendamos nosotros la profecía, mejor vamos a comprender los eventos que van a ocurrir pronto. E inclusive los eventos que están ocurriendo en el día de hoy es la confirmación de la palabra profética que el Señor dio a través de sus santos profetas. Entonces, estar parado sobre la roca, estar a la brecha, estar alerta, nos hace estar seguros en medio de un mundo que se está desmoronando, que se está cayendo a pedazos por causa del pecado, de la depravación, por causa del hedonismo, por causa de la politiquería sucia, por causa de la corrupción, por causa de la tergiversación de la palabra de Dios, por causa de la apostasía, por causa de las herejías. Estaremos nosotros seguros en su palabra mientras muchos se burlen de la profecía que nosotros estamos hablando. Se están burlando, que se burlen, que hagan lo que quieran. Nuestro trabajo somos advenedizos y somos peregrinos. Yo siento que estoy yéndome de la tierra. Y es por eso que Dios, cuando me resucitó hace 6 años y 7 meses, me resucitó, me dio la encomienda, me dijo, te devuelvo a la tierra para que sigas predicando el evangelio de mi Hijo Jesucristo. Anúnciale a mi pueblo la venida del rapto de la iglesia está a la puerta y que muchos se van a quedar. Y que a muchos lo va a sorprender la muerte, como te sorprendió a ti de repente. Y el que no esté en santidad se va al infierno. No hay otro tema. La iglesia tiene que tener un solo tema, el rapto de la iglesia. La iglesia tiene que tener un solo propósito, honrar a Jesús. Y la iglesia de Cristo tiene que tener una sola batalla, que es contra el pecado, contra el mundo y contra la carne. Entonces, y es que la profecía ocupa, óigame bien, la mayor parte de la Biblia está ocupada por palabra profética. La importancia de entender las profecías es que nos hace tener esperanza y podemos advertirles a los pecadores para que escapen de los juicios que pronto van a caer sobre esta tierra impía, blasfema. El día espantoso de Jehová se llama ese día. Por eso quiero hablar del día del Señor. Se debe diferenciar entre el día de Cristo y el día del Señor. El día de Cristo se refiere exclusivamente al rapto de la iglesia y al tribunal de Cristo, o sea, el bema de Cristo que se va a hacer, que se va a manifestar. El tribunal de Cristo va a ser hecho en la nube del aire, ahí nos van a juzgar. Eso ya es un tema que yo he hablado. Métanse en mi canal de YouTube, donde yo hablo de la venida de Cristo, el tribunal de Cristo, donde hablo de todos esos temas escatológicos que poca gente maneja estos temas. Pero gloria a Dios que Dios me preparó para esto, para estos últimos días. Unos hablarán de dinero, otros hablarán de cosas de la tierra. Mi trabajo es hablar de Cristo. Cristo está a la puerta. Y voy a morir con ese mensaje de que Cristo está a la puerta. Unos se van, otros se quedan. Lea en Filipenses 1. Versículo 6 al 10 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el día de Jesucristo, el tribunal de Cristo, el rapto de la iglesia. Y el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles
para el día de Cristo. Por eso la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. El que no esté en santidad se va a quedar. No importa cuántos años tenga en la iglesia, no importa cuántos cargos tenga, no importa qué bonito cante, no importa qué bonito toque, no importa qué bonito enseñe. Si no vive en santidad, se va a quedar. Ahora, Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Por qué? Porque en ese día vamos a recibir galardones. Es decir, que la obra, el trabajo de Dios no es en vano. Y yo tengo 38 años predicando el evangelio por el mundo. Y yo me siento que empecé ayer, que apenas estoy preparando las maletas. Es que ha sido tan maravillosa la vida en Cristo, esta vida ministerial de andar en pueblo, de pueblo en pueblo, de nación en nación. Han sido 3 continentes caminados en silencio, porque yo no le trabajo al hombre, no le trabajo a los humanos, yo trabajo es para Dios. No me interesan los aplausos de nadie, ni la lisonja, yo trabajo es para Dios. Como dice la Biblia, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, el día del Señor abarca todos los eventos y los periodos de tiempo después del arrebatamiento hasta llegar al nuevo cielo y la nueva tierra. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera carta nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Estoy hablando lo que dice la Biblia. Si lo que yo hablo no está en la Biblia, no me crea. Joel 1:15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y lea Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 3. Ahí donde habla que el Señor va a descender sobre el monte de los olivos, se va a partir en dos, se va a hacer un gran valle. Y dice la Biblia que ese día será único Jehová y único su nombre, que Él llamó a las naciones para juzgarla y para castigarla por la injusticia que cometieron contra Israel y contra todos aquellos que invocaron el nombre del Señor. Note bien, quiero darle un tips. El segunda de Tesalonicenses, esa segunda carta, fue escrita para asegurar a los cristianos de esa época que el arrebatamiento de la iglesia no había ocurrido y que ellos no vivían los horrores del día del Señor, porque para los tiempos de Pablo, el pueblo de Tesalónica, entraron falsos maestros que dijeron que el rapto ya había sucedido y que estaban en la gran tribulación. Entonces, por eso es que el Espíritu de Dios lo inspiró a escribir esa carta, segunda de Tesalonicenses. Ahora, este pasaje, en el versículo 3, revela que 2 cosas habrán de ocurrir antes de la manifestación gloriosa del Señor, antes que aparezca el día del Señor. Primero, la apostasía. Y segundo, lo que la Biblia llama la salida, que eso se refiere al arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, la salida que salgamos de esta tierra. Incluso la palabra iglesia significa la asamblea de los llamados, los que fueron sacados, eclesia en griego. Ahora, la manifestación, después de esto viene la manifestación del hombre de pecado, es decir, del anticristo, la bestia. Entonces, primeramente, esto del anticristo es una palabra
que aparece en el Antiguo Testamento. Esto viene rodando desde hace rato, desde el Edén. El Señor habló de la serpiente, que la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza. Ahora, esto se encuentra más de 75 veces en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento no veían el arrebatamiento, ellos veían la venida del Señor con poder al anticristo, la tribulación, veían el milenio. Y por eso Joel, capítulo 1, versículo 15, llama el día del Señor un día de destrucción por el Todopoderoso. Ay, Dios mío. Entonces, habla también ahí del día del Señor, que es aquel cuando Dios entra en el cuadro y personalmente empieza a intervenir en los asuntos del hombre y de las naciones. Por eso es que Abraham dijo, porque Jehová es el juez de toda la tierra. Sus puntos terminales son el día de Cristo, o sea, el arrebatamiento. Anote, aunque gloria a Dios que esto ahora está aquí grabado. Eso está en 1 Corintios 1:8, Filipenses 1:6, lo puede leer perfectamente. Y el día del Señor, 2 de Pedro 3:12, está allí. Entonces el juicio, también aparece el juicio del gran trono blanco, que es solamente para los pecadores. Y el establecimiento de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Óigame, los que van a comparecer ante el tribunal de Cristo es la iglesia que es salva. Solamente son los salvos para recibir galardón, para recibir paga por su trabajo en la tierra. O sea, en el cielo vamos a recibir galardones, pero esos galardones no los ganamos aquí en la tierra. Usted tiene que trabajar en la tierra para Dios, para su gloria y para su reino. Vamos a hablar del anticristo brevemente. Yo sé que Dios me va a permitir hablar esto de una manera más plantada. Tenga en cuenta que el hombre de pecado no aparece en el mundo sino hasta después del rapto. Eso está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 3. Él no aparece. Mira, el anticristo está loco, pero él tiene que esperar que nosotros nos vayamos. Y después que sea quitado de la tierra al que lo detiene. ¿Quién lo detiene? Lo detiene el Espíritu Santo, que se ha quitado. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6 al 8. Por lo tanto, toda especulación en cuanto a que ciertos líderes mundiales son el anticristo, que era Trump, que era Obama, que era el yo no sé quién, eso es una tontería. Los cristianos, ¿sabe por qué a mí no me interesa quién sea el anticristo? Porque yo no estoy esperando al anticristo, yo estoy esperando a Cristo. Entonces, monetariamente, numéricamente, socialmente, lingüísticamente, políticamente, el mundo de hoy se está preparando rápidamente, se está acomodando el escenario para un solo gobierno mundial y la toma de ese gobierno por un dictador a quien la Biblia llama la bestia, el inicuo, el anticristo, el hombre de pecado. Él existe. Esto se confirma mejor por la gran variedad de nombres que se le dan a ambos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento al anticristo. En el anticristo, en el Antiguo Testamento, se le conoce como príncipe que ha de venir, el príncipe que ha de venir, Daniel 9:26, como el desolador, Daniel 9:27, como el cuerno pequeño, Daniel 7, versículo 8, como el rey altivo de rostro, Daniel 8:23, se conoce también como el rey que hará su voluntad, Daniel 11:36, y posiblemente el anticristo sea un asirio, Isaías 10, 5 al 12. Isaías 14, 25 dice, y quebrantará al asirio, y quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hallaré. Hablando de la gran tribulación y hablando de la batalla de Armagedón. Entonces ahí es donde el Señor, cuando en su manifestación de gloria va a destruir
los ejércitos que quieran destruir a Israel, y al anticristo y al falso profeta los echará vivo en el lago de fuego y azufre. Lo conocen también como el rey de Babilonia, Isaías 14:2, como el pastor inútil en Zacarías 11, versículo 16 y versículo 17. En el Nuevo Testamento se le llama el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Se le conoce como el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3, como aquel maligno, el inicuo, segunda de Tesalonicenses 2:8, la abominación desoladora, Mateo 24:15. Se le conoce como el anticristo, primera de Juan capítulo 2, versículo 18 y versículo 22. Se le conoce como la bestia, Apocalipsis capítulo 8 hasta el 10. Ahora, ¿cuándo aparecerá este personaje? Gracias a Dios que nosotros no vamos a estar acá. Se levantará durante los últimos tiempos de la historia de Israel. Eso está en Daniel capítulo 8, versículo 23. No tengo tiempo para estar leyendo, le estoy dando la cita, ayudándole a que conozca la palabra. Se levantará después de la restauración del antiguo imperio romano. Ahí está la Unión Europea. Está preparado el escenario. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8 y Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Él iniciará la semana 70 de Daniel, o la 75ª semana de Daniel, que es la tribulación, una semana de 7 días por año profético, es esa semana de la gran tribulación. Daniel 9:27, ahí aparece. Entonces se levantará después del arrebatamiento de la iglesia, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 3. Y después que haya sido quitado el Espíritu Santo de la tierra. No es que no va a estar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es omnipresente, es Dios. Él está en todos lados, solo que no se va a manifestar. Así que yo le recomiendo a la gente que están flojos con Dios, que están jugando con el Señor, que están jugando con el pecado. Si usted se queda, mire, ahora con el Espíritu de Dios, con los dones, la gloria, la gracia de Dios, difícilmente nos salvamos. ¿Cómo será? Si ya el Espíritu Santo no está, que es el que nos redarguye de pecado, el que nos fortalece, que nos levanta cuando nos caemos, es el que nos confronta y nos convence de juicio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Ahora, ¿de dónde viene? Va a venir de una de las naciones que compusieron, o que componentes del antiguo imperio romano. Daniel capítulo 7, versículo 8, versículo 24 y versículo 25. Probablemente él se va a levantar de la nación de Asiria. Yo particularmente estoy casi seguro de que por ahí viene. Y será de descendencia judía, pero será, a pesar de que sea judío, va a ser de descendencia judía, pero ciudadano de Roma. Y cuando digo Roma, no estoy hablando de Roma ahí en Italia, estoy hablando del Imperio Romano, de un territorio, de una de las naciones que compusieron el antiguo Imperio Romano. Daniel capítulo 11, versículo 38, y en Daniel capítulo 7 y capítulo 8 se asemeja a este hombre, lo comparan con Antíoco Epífanes de Siria, un hombre que estuvo en el año 175 al 164 antes de Cristo. Era un hombre que odiaba a los judíos y que profanó el templo, mató un cerdo, derramó sangre allí. Así que aborrecía a los judíos. Pues no me quiero detener mucho, y si tengo que dar esto un part 2, lo voy a hacer. Ahora, ¿qué sabemos en cuanto al carácter del anticristo, de su personalidad? ¿Será la encarnación del hombre que el mundo desea? ¿Será el sueño humanístico? ¿Encarnará perfectamente la panacea del mundo? ¿Será hombre de gran orgullo? ¿Será un hombre altivo y orgulloso? Daniel 11:37 dice, porque sobre todos se engrandecerá y sobre todos. Será un hombre que aborrece a Dios y será un hombre blasfemo y profano.
se va a ensalzar a sí mismo como si fuera Dios, segunda de Tesalonicenses 2:4 y Daniel 11:36 al 39, y dice ahí que se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y por ahí va la característica de este hombre. Ese hombre va a ser extremadamente elocuente, será persuasivo, tendrá un verbo convincente. Daniel 7:8 dice, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 8:25 dice, hará prosperar el engaño y sin aviso destruirá mucho. También en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 habla de eso. Será mentiroso y engañador. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 y 10 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con todo engaño de iniquidad. Nota esto. Cuán fácil los hombres de hoy están siendo engañados por falsos líderes. Están siendo millones de personas engañados por personas con ideas humanísticas, el movimiento de la nueva era, estas religiones que han surgido para envolver al mundo entero. Muchos están siendo envueltos en la mentira. Así que no es descabellado lo que yo estoy diciendo. Entonces será inspirado, será controlado y dotado por el poder de Satanás, hermano. Será el receptáculo de todo el poder del diablo, así como todo el poder del Padre estaba en Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Va a tener la autoridad y el poder de Satanás. Así que tendrá todo el artificio, la sutileza, el engaño, la sofisticación suave y el poder de la personalidad del mismísimo Satanás. Imagínese usted que Satanás tuvo tanta persuasión que hizo caer a ángeles del cielo. Es un poder persuasivo terrible. Ahora, ¿hasta dónde llegará el poder del anticristo? Dice la Biblia que tendrá poder de cambiar las leyes y las costumbres. Daniel 7:25. Tendrá control completo de la economía del mundo. Habrá una monopolización económica y él la va a controlar. Apocalipsis 13:16 y 17. Tendrá control religioso absoluto. Él va a dirigir, Él es la religión, Él es el Dios para esos tiempos. Apocalipsis 13, léalo todo. Va a despreciar a Dios, va a blasfemar, se va a engrandecer a sí mismo y se va a hacer una imagen de sí mismo y va a demandar que sea adorado como si fuera Dios. Eso está en segunda de Tesalonicenses 2:4 y en Daniel 11:36. Su caída y su destrucción están profetizadas. Su control diabólico y tiránico será los últimos 3 años y medio de la gran tribulación de la semana 70 de Daniel. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 17:3, versículo 6 y versículo 16 y versículo 17. Cerca al fin de la gran tribulación, los ejércitos arrastrados, aglomerados, aglutinados por él y el falso profeta, la segunda bestia, bajo el control del anticristo, se van a congregar para sitiar a Jerusalén. ¿Dónde dice? Zacarías 14:2. Jerusalén va a ser rodeada. Mire lo que cuesta darle la espalda al Señor. La batalla de Armagedón sigue ahí, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 16, durante el cual Cristo vuelve con su ejército del cielo para hacer guerra contra el anticristo y va a destruir al anticristo, al falso profeta y todo su poder. La aparición visible va a acabar con la gran tribulación, va a acabar con la guerra de Armagedón, va a acabar con el anticristo, el falso profeta. Satanás va a ser atado por 1000 años y él va a establecer su milenio. También aparece en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Cristo se apodera de la bestia, como le dije, y del falso profeta y lo echa a los dos. A esos par de pájaros los tirará en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 19, versículo 20. Ahora, la tribulación venidera, o sea, la semana 70 de Daniel, quiero hablarle un poquito de eso, ya que
Cristo nos prometió que en este mundo íbamos a ser perseguidos, que íbamos a tener tribulación en este mundo. Eso está en Juan capítulo 16, versículo 36. Y desde que la iglesia ya ha sufrido, de paso, mucha tribulación durante la era, el medioevo, el oscurantismo, la era de la oscuridad, y también bajo la Inquisición católica, que mataron millones por no ser católicos. Muchos se burlan y niegan cualquier tribulación especial porque el mundo todavía no ha visto sino principio de dolores. La palabra dice que la tribulación del tiempo presente no son nada comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Vale la pena sufrir por el Señor y ser fiel. Ahora, los tiempos de tribulación pasados que ya pasaron, no pueden compararse con el sufrimiento indescriptible que todavía habrá de venir sobre la tierra. Lea Daniel 12:1, Jeremías 37, Mateo 24, 15 al 21 y 29 y Apocalipsis 7:14. Ahora, ¿cuándo empieza esto? Desde el rapto de la iglesia y después de quitar al Espíritu Santo del mundo, 2 Tesalonicenses 1 al 8. Antes de la venida de Cristo con gloria, Mateo 24:49, 24:29, y con el comienzo de la semana 70 de Daniel, Daniel 9:27, lea Daniel capítulo 9, versículos 20 al 27. Entonces, era uso común en el lenguaje antiguo de hablar de semanas como si fueran años. Es más, Pedro dice que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Génesis capítulo 29, versículos 27 al 30. Y habla cómo se figura un día por año. Y después de 69 semanas, el Mesías había de ser cortado, o sea, la muerte de Cristo. Y la ciudad de Jerusalén sería destruida en el año 70 después de Cristo. Y eso pasó. El general Tito con sus hordas romanas destruyeron Jerusalén, mataron a los judíos, devastaron el templo, se llevaron todo el oro. Se cumplió literalmente la palabra de Jesús. En otra palabra, había un lapso de tiempo entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de Daniel. Para mucha gente esta terminología es extraña y puede ser hasta aburrida. ¿Sabe por qué? Porque no leen la Biblia. Si alguien debe conocer la profecía, es la iglesia. Si en un lugar se debe enseñar la palabra profética, es la iglesia. Si en un lugar debe haber escatólogos, es la iglesia. Pero hay gente en la iglesia que no saben qué son los 7 sellos, las 7 trompetas. No saben nada de eso. Lo que sabe es puro grito de júbilo y grito de guerra y más nada. Y ahí se le va toda la vida. Entonces la semana 70 empieza con un pacto entre el anticristo e Israel que será roto después de los 3 años y medio, a la mitad de la semana 70. Entonces, los últimos 3 años y medio son llamados gran tribulación, porque es donde el diablo se va a soltar el moño, Satanás se va a quitar el anticristo la máscara de pacificador. Entonces, el hecho de que esto todavía está en el futuro se muestra en Mateo capítulo 24, versículo 15, donde Cristo se identifica con lo que habrá de ocurrir. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuáles son las características principales de la tribulación? Bueno, serán tiempos de ira derramada de Dios sobre la tierra. La ira de Satanás contra Israel. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 hasta el 17. Incluso Apocalipsis 13:7 habla de la ira, cómo él persigue a los descendientes de la mujer por haber dado a luz al Hijo, que es Jesucristo, y él trató de matarlo, pero no pudo destruirlo, porque mató al Señor, al cuerpo, pero al tercer día el Señor se levantó de entre los muertos, porque dice la Biblia que él tomó su cuerpo de muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es Satanás. Bendito sea el Señor.
Entonces se va a manifestar la ira de Cristo, la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 16, 17, donde dirán los hombres, escóndenos, peña, cáiganos encima y escóndenos del que está sentado y de la ira del Cordero. Que se burlen, sigan burlándose. Y estoy hablando con la iglesia de Cristo. Estos que pecan el sábado y el domingo están en la iglesia con su cara de hipócritas. Que tienen dos mujeres fuera de la casa, que beben ron, que beben cerveza, que fuman escondidos, que tienen pecados ocultos, que son falsos, mentirosos, que quieren dividir iglesias, que destruyen hogares, que fomentan la falsa doctrina, que nunca hablan del rapto de la iglesia, que nunca están en los ayunos, en las vigilias. Y esto va de los pastores para abajo. Tenemos que volvernos a Dios. Se va a manifestar la ira de Dios contra un mundo maligno que rechazó a su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia, de los que no obedecen al Evangelio de Cristo y que reciben la marca de la bestia. Contra ellos vendrá toda la ira de Dios. Apocalipsis 14, 9 al 11, Apocalipsis 15, 7, Apocalipsis 16, versículo 1 al 12 y Lucas capítulo 21, versículo 23. Será tiempo de juicio también sobre Israel y sobre las naciones. Porque la gran tribulación es para castigar a Israel y para hacer volver a Israel a Dios. Y ahí es donde ellos dirán, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí dice la Biblia que ahí en pleno Armagedón, cuando se vean destruidos, es que verán al Señor y lo reconocerán como aquel que rechazaron. Y le dirán, ¿qué marcas tienes en la mano? Eso lo dice Zacarías. ¿Qué marcas son esas? Esas marcas me las hicieron en la casa de mis amigos, de mis hermanos. Ahí recibirán a Jesús como el Mesías que rechazaron. Eso está en Ezequiel 20, 37 y 38, Apocalipsis 3, 10, Apocalipsis 14, 7, Apocalipsis 16, 1, Mateo 25, versículo 31 al 46. Será tiempo terrible. Terrible será. Será tiempos espantosos, tiránicos por la bestia, porque Satanás va a gobernar el mundo con la bestia. Y también por el falso profeta. Miren, mi hermano, Mussolini, Ceausescu, Fidel Castro, qué sé yo, Lenin, Marx, Mao Zedong, todos esos son unos bebés de cuna, bellísimos angelitos comparados con el anticristo. Apocalipsis 13, versículo 1 al 18. Será tiempo de mucha actividad de demonios, porque ya no hay una iglesia que interceda. La iglesia está en el cielo. Ahora el mundo tendrá que vivir con los demonios. Y el que no quiera a Cristo va a tener que vivir con el anticristo. Y el que no quiera vivir para Cristo va a tener que morir en las manos del anticristo. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Será tiempo de desolación, de destrucción, de muerte, de sufrimiento humano indecible. Los dolores más terribles están preparados para un mundo que le dio la espalda a Dios. Los hombres serán quemados por el sol, se morderán las lenguas a causa del dolor, vendrán úlceras pestilentes, buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos por 5 meses. Apocalipsis 16, 8, 10 y Apocalipsis 9, versículo 6. Quiero que vaya entendiendo esto. La tercera parte de la raza humana será aniquilada, será destruida. 2.000 millones de personas más, serán más de 3.000 millones de personas morirán en esos días. Apocalipsis 9, 18. Los ríos se van a convertir en sangre. Apocalipsis 16, 4. El sol se pondrá negro como una tela de silicio. Y la luna se volverá como sangre. Apocalipsis 6, versículo 12. La tercera parte de los árboles serán quemadas. Se quemará toda hierba verde. Apocalipsis 8, 7. La tercera parte del mar se convertirá en sangre como de muerto, hediondo, pestilente. Morirán los animales que están allí. Eso traerá pestilencia. Eso va a haber una pandemia a nivel mundial. Apocalipsis 8, 8, Apocalipsis 16, 3. Que esto que le gusta fabricar pandemias y virus y pestilencia y enfermedades pestilentes en los laboratorios, que se preparen, porque van a vivir eso. Lo que el hombre siempre recogerá. Ahora, ¿cuáles son los propósitos mayores de la tribulación? Para purificar a Israel, lo que le decía,
y prepararla para que reciba al Mesías. Lea Ezequiel 20, 37 y 38 y Jeremías 37. Dice que ese es el tiempo de angustia para Jacob. Bendita sea la gloria de Jehová Dios de los ejércitos. Será también para castigar a los gentiles que rechazaron a Cristo, quienes reciben la marca de la bestia en su mano, en su frente. Lea Apocalipsis 16, 2, Zacarías 14, 3, Miqueas 5, 15. Será también para traer a un fin, para darle fin al tiempo de los gentiles. Lucas 21, 24, Hechos 15, 14 al 16. Los tiempos de los gentiles es el permiso que Dios le dio a los hombres para gobernar la tierra. Pero después viene el gobierno del Señor, que es un reino de verdadera paz. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué tiempo durará esto? Bueno, la semana 70 de Daniel 9, 20 al 27, es definitivamente una semana de 7 años. Comienza con el firmar, cuando se firme el pacto que va a ser ese príncipe, el anticristo, con Israel, el cual él firmará por una semana, es decir, 7 años. Así que la respuesta es una semana de años. Eso lo dice la Biblia en Isaías 23, versículo 15. Que por cuanto dijiste convenio tenemos con la muerte, hicimos pacto con el infierno, porque ellos van a hacer pacto con el diablo. Van a firmar un pacto con el mismo Satanás. Entonces la gran tribulación vendrá sobre la tierra durante la segunda mitad de la semana 70, porque la primera mitad será de aparente paz. Vendrá el anticristo como el pacificador, como llegan todos los dictadores, como que son los angelitos que cayeron del cielo, que van a bendecir las naciones, y después comienzan las tiranías. En medio de ese periodo de 7 años, el príncipe, ese diablo, el anticristo, romperá el pacto que había hecho con Israel. Entonces va a profanar el templo de Jerusalén, se va a sentar en el trono de Jerusalén y se va a hacer llamar Dios y adorar como Dios. Daniel 9:27, Daniel 11:37, Mateo 24, 15 al 22 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Ya estamos terminando, así que puede estar tranquilo, pero este mensaje guárdelo en su corazón. Si Cristo viene y usted se queda, no se deje sellar, no se deje marcar, no se deje, porque se va para el lago de fuego para siempre. Así que santifíquese hoy. Durante la batalla esta de Armagedón va a aparecer Cristo con gran poder y con gloria, y todo ojo le verá. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 20. Y aparecerá el caballo blanco y con la espada de 2 filos en la boca y sus ojos 2 llamas de fuego y en su cabeza muchas diademas. Y detrás de él su santo es la iglesia. No es Santa Marta, no San Lucas, no San Pedro, todo el que sea iglesia de Cristo viene con él. Ahora, vamos a hablar un momento, este chin de tiempo que queda. Quiero hablar un poquito de la batalla del Armagedón. Daniel y Cristo profetizaron que las guerras siempre iban a estar en la escena del mundo. Hablan de guerra y rumores de guerra. Daniel 9:26, Mateo 24, versículos 6, 7 y 8. Ahí habla de eso. Entonces, la Biblia también enseña que en esta edad se va a concluir la edad de los gentiles con la gran tribulación, que va a culminar, óigame bien, el sello, el cenit, el clímax de la gran tribulación será la batalla del Armagedón. Entonces, Zacarías 12, versículos 2 y 3, Zacarías 14, 2, Apocalipsis 16, 13 al 16, Apocalipsis 19, 17 al 19, habla de eso. ¿Qué es el Armagedón? El Armagedón es un tiempo cuando, por los poderes del diablo, operando por medio de esa trinidad satánica y profana, la bestia, el anticristo y el dragón, las naciones del mundo se van a congregar en un solo lugar para hacer guerra contra Israel, para destruir Israel, porque sabe el diablo que si destruye Israel, no hay profecía. Sin Israel no hay Biblia, sin Israel no hay salvación. La Biblia dice que la salvación vino de los judíos y la palabra de verdad salió de Jerusalén.
Apocalipsis 10, capítulo 16, versículo 13 al 16. No puedo saludar a todos los que están conectados porque tengo poco tiempo, hermano. Tengo una presencia de Dios. Dios me habló temprano a las 3 de la tarde. Me dijo, habla, quiero que te levantes, háblale a mi pueblo. Y aquí estoy. Pero Dios los bendiga a todos los que están en Chile, en Argentina, en República Dominicana, Venezuela, Colombia, España, Estados Unidos. Dios los bendiga a todos. Ahora, esta guerra involucra al mundo entero. Eso hace la tercera guerra mundial. Apocalipsis 16, 14. Se llama el gran día del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios tendrá su día. Ese es el día de Dios. Nadie se lo quita. Ahora, la palabra batalla en el griego es la palabra polemos, que quiere decir una batalla, o sea, una campaña, no solamente una batalla breve, es una gran batalla, como la que dice Daniel capítulo 12, versículo 1, una gran batalla en el cielo, Apocalipsis 12, 1, una gran batalla en el cielo, Satanás y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Y no se halló lugar para ellos, el diablo nunca le va a ganar a Dios. Ahora, será el día de la ira de Dios contra las naciones. Estas naciones blasfemas que aprueban leyes del aborto, de la droga, que aprueban el satanismo, que prohíben el evangelio, que prohíben la santidad, que atentan contra la moral y la buena costumbre. Por causa de su maldad, también por causa de haber maltratado a Israel. Joel 3, 2 y versículo 12 y Mateo 25, 32. Dios va a hacer justicia por lo que le han hecho a Israel, por causa también de su pecado. Por eso es que viene juicio. Isaías 26, 21, Isaías 34, versículos 2, 3 y 8. Ahora, ¿dónde está Armagedón? Actualmente la palabra quiere decir montaña de Megiddo. En Israel no hay ningún lugar que se llame Armagedón. Está situado al oeste del río Jordán, en la parte norte central de Palestina, donde están ahí los palestinos ahí, la OLP. A 10 millas del sur de Nazaret, donde donde se crió el Señor, y a 15 millas, tierra adentro del mar Mediterráneo, sobre la parte norte de la llanura de Jezreel, que es donde reinó Jezabel y donde murió también. Ok, ahora, obviamente que el reino de Jezabel con Acab era Samaria, que era la capital del reino de Israel, que eran las 10 tribus, el resto, las media tribus de Benjamín, y Judá era el otro reino. Pero ella planificó toda su maldad ahí en Jezreel, y ahí fue donde murió. Entonces, esta área ha sido el sitio de muchas batallas históricas, de muchos años se han dado allí. Débora y Barak, ellos derrotaron ahí a los cananitas. Eso está en Jueces 4 y 5, capítulos me refiero. Gedeón derrotó a los madianitas, Jueces capítulo 7, ahí. Y Saúl fue muerto por los filisteos allí, 1 Samuel 31:8. Ocosías fue muerto por Jehú, ahí mismo, 2 de Reyes 9:27. Y Josías fue muerto por los egipcios allí, 2 de Reyes 23, versículo 29. Entonces, óigame bien que ya voy terminando. La Biblia indica que toda Palestina se va a involucrar en esta guerra final, porque los palestinos aborrecen a Dios, aborrecen a Israel. Zacarías capítulo 12, versículo 2 al 11 y Zacarías 14, versículo 2 muestran que Jerusalén estará sitiada, va a ser rodeada, y el centro del conflicto considerablemente será hacia el sur de Megiddo. Es una planicie. Eso es un día voy a hablar de esto, exclusivamente de esa área geográfica. Entonces, Apocalipsis 14, versículo 14 al 20. Ahí la sangre, dice la Biblia, que fluye hasta los frenos de un caballo. Y eso es por 1600 estadios. ¿Sabe cuántos son 1600 estadios? Yo hice la conversión
casi 292 kilómetros, es decir, 182 millas. Una milla son 1600 metros. Imagínese usted cómo será. Y subir hasta el freno de un caballo. Yo mido 1,80. Imagínese una persona que sea más bajita, se va a ahogar en esa sangre. O sea que todo el lago, todo eso va a correr a todo lo largo de Israel. Fíjese algo que quiero decirle, para que no se me vaya a ir esto. Los eventos finales comprendidos en esta batalla son la bestia, o sea, el anticristo, hace pacto con Israel y así los va a adormecer, los va, digamos, a convencer en un sentido falso de seguridad. Daniel 9:27 y Ezequiel 38:8, ese versículo 11 y también el versículo 14. Ellos se van a sentir seguros. Se van a sentir protegidos, imagínense usted, porque dice, y en la mentira nos hemos refugiado. Wow. Y no seremos tocados cuando venga el turbión. Sí. Rusia, pensando que la bestia no va a intervenir, él va a marchar, óigame bien, yo tengo razones bíblicas, históricas para decir esto. Tengo fundamento del conocimiento de la historia bíblica, de la profecía y de la palabra. Rusia va a creer que el anticristo no va a marchar, y entonces él va a marchar contra Palestina. ¿Dónde dice eso, predicador? Ezequiel 38, versículo 1 al 16. Para llevar los despojos, dice la Biblia, quizá las riquezas del Mar Muerto, porque en el Mar Muerto están las riquezas minerales para pagar todas las deudas externas del mundo entero y vivir. Imagínese usted. Entonces, Rusia, por eso, donde quiera que huele petróleo, donde quiera que huele riqueza, ahí está, porque es un vampiro, igual que Cuba, igual que esos países comunistas, lo que ellos procuran invadir para apropiarse de los recursos para poder financiar su carrera de maldad y de pecado. Fíjense, ahí están las dos Coreas. La Corea democrática son una potencia, vehículos, los Daewoo y todos esos vehículos y en la industria son una potencia. ¿Y qué tiene Corea comunista? Nada, un loco ahí y una bomba atómica amenazando con destruir al mundo. Eso es lo que nos ha dado el comunismo. Más de 100 millones de muertos desde que comenzó el manifiesto de Marx. Bendito sea el Señor. Y no voy a hablar, pues esto me va a quitar tiempo. Entonces, Dios llueve fuego y azufre sobre los ejércitos rusos. Versículo 3. Versículo 22, perdón. Y pondrá, dice la Biblia, que le pondrá garfios en las quijadas. Versículo 4. Y destruye a Rusia sobre las montañas de Israel. ¿Dónde dice eso, predicador? Ezequiel 39, versículo 2. Y deja solamente una sexta parte del ejército ruso. Eso lo dice la Biblia, no yo. Quizás es hora, al ver la gran victoria de Dios sobre Rusia, que millones se viren hacia Dios. Millones de rusos se van a venir hacia Dios por el ministerio poderoso de los 144,000 judíos, que serán los evangelistas en los tiempos de la gran tribulación. Apocalipsis 7:3, Apocalipsis 7, 3, 4 y 14, Ezequiel 38, 23 y Ezequiel 39, versículo 22. Así que escuche esto. Ahora, aparentemente están animados por el fracaso de Rusia. Cuando vea que Rusia sea destruida, las naciones se van a juntar bajo el anticristo para hacer guerra en Palestina contra los poderes del norte y del este y el rey del sur. Eso lo dice Daniel capítulo 11 versículo 40 hasta el 45. Atraídos a pelear por poderes demoníacos. Dice la Biblia en Apocalipsis 16, 14 que de la boca del dragón y del falso profeta y del anticristo salieron 3 espíritus a manera de rana para convencer a los reyes para la guerra contra Dios. Ahora, contra el campamento de los santos y contra la ciudad amada. La ciudad amada no es Nueva York,
Nueva York es la madre del pecado. No es Caracas, no es Santo Domingo, no es Roma. La ciudad amada es Jerusalén. Bendito sea el Señor. Entonces, un ejército de 2 millones de hombres ahora mismo, incluso todas las naciones pelean para que, ¿cuál es el plan? Derrotar a Israel. Zacarías 22, 2 y 3 y Zacarías 14, 3. Hussein dijo, vamos a quemar a Israel hasta el polvo de la tierra. El presidente de Irán, y algo así, dijo, vamos a ir a arrojarlo contra el mar, al mar, vamos a echarlos al mar. Y ahí están. Y nadie los saca de allí. Entonces, ese ejército de 2 millones ahora viene posiblemente de China, porque habla de los reyes del Oriente. El Éufrates se seca para darle paso a los reyes del Oriente. China, Japón, Corea, ahí vienen. Entonces cruza en seco el Éufrates y entra en la guerra. Apocalipsis 9, 14 al 16, Apocalipsis 16, 12. Hermano, hay que leer la Biblia, porque si no vamos a ser unos bobos que cualquiera nos va a meter el dedo en la boca y nos van a tirar al infierno. Vamos a estar aplaudiendo estupideces. Entonces, si estos predicadores que andan por el que tienen tanta fama, que capturan tantas vidas, almas, y juntamente con las almas su dinero, si predicaran estas cosas, ya el Señor hubiera venido. Entonces, cuando el anticristo se mueve contra Palestina, rompe ahí mismo el pacto que hizo con Israel, Daniel 9:27. Y entonces, ¿qué hace? Ahí viene, comete la abominación desoladora que está mencionado por Cristo y por el profeta Daniel, Mateo capítulo 24, versículo 15. Y entonces, esto inicia ahí instantáneamente el periodo conocido como la Gran Tribulación, del cual ya hemos hablado y está escrito en Mateo 24, versículo 21. Entonces, durante el final de esta batalla horrible, ninguna batalla es buena. La única batalla buena es la la buena batalla de la fe. Esta es la única guerra buena. ¿Oyó? Entonces, durante el final de esta batalla terrible, esta guerra horrible, el Señor Jesucristo aparece en los cielos, Mateo 24, 29 y 30. Dice que los que lo traspasaron harán grande lamentación, porque el Señor aparecerá, la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria grande. Y los hombres desfallecerán de espanto. Las potencias de los cielos serán conmovidas con la presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, y nosotros su iglesia amada, la novia del Cordero. Una novia que se guardó, que no fornicó con el mundo, una novia que guardó su boca, guardó su vocabulario, que se supo llevar el aro del matrimonio, del compromiso con dignidad, que no coqueteó con el mundo, que no tiró un tiro al gobierno y otro a la revolución, que no sirvió a 2 señores, que sirvió solo a Dios y a su Hijo Jesús. Entonces, sin embargo, la bestia se da cuenta que señala el retorno del Señor Jesucristo con gloria. Por consiguiente, pues, concentra, él sabe, el anticristo sabe que eso va a pasar. Satanás sabe que eso va a pasar. Entonces él va a concentrar todo el poder de esos ejércitos contra Cristo. Imagínese usted. Lea el Salmo 2, dice, ¿por qué se amontonan la gente y los pueblos consultan unidos contra Jehová y contra su ungido? Ungido Jesucristo. El que muere en las alturas se reirá, se morirá de risa, se burlará de ellos. Ahí viene plomo contra ellos. Fuego le caerá del cielo. Ahora, Cristo destruye a los ejércitos con la espada de su boca. Dice que morirán de pie, la lengua se les deshará en la boca, los ojos se les derretirán dentro de los ojos, morirán de pie sin darse cuenta, como el efecto de una bomba atómica cuando el Señor hable. Y va a echar al anticristo y al falso profeta vivo. ¿Por qué vivo? ¿Por qué no murieron? Porque ellos no son seres humanos, son demonios con apariencia de hombres. Y lo va a echar al lago de fuego, y ahí va a establecer el Señor su trono en Jerusalén, y se sentará y será adorado como lo que es Dios. Lea cuidadosamente Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21.
Pero para que el Señor pueda establecer el reino milenial, Satanás va a ser encadenado y echado 1000 años. Y después de los 1000 años, bueno, saldrá por poco tiempo, alborotará, traerá Gog y Magog, y ahí se acabó la historia de los hombres impíos. Y entonces del cielo descenderá fuego y destruirá todas esas millones y millones que vienen como polvo de la tierra contra el campamento de los santos y contra la ciudad amada. Eso lo dice la Biblia. Así que esto es lo que yo he traído, que espero que esto llegue a tu corazón, que esto te sirva, porque si Cristo viene hoy, esto que tú estás viendo como que yo lo estoy relatando, tú lo vas a vivir en carne propia. Tú te vas a arrepentir de haber nacido. Tú te vas a arrepentir de haber ido a la iglesia solamente a ocupar un espacio y tu mente en otro lugar. Tú vas a arrepentirte por haber prestado más atención y pasión a un juego de fútbol, de béisbol, una novela, o a una pasión vergonzosa, o a un amor bastardo en pecado, que vivir en la santidad de Dios. Si usted no atiende esto, yo soy un profeta del Dios del cielo, que Dios ha enviado por las naciones. Ahí está mi sobrino Enderman, que está en Chile. Él es un misionero. Ellos saben que yo soy el pastor de mi familia y el pastor de la familia de mi esposa. Por eso puedo hablar, que nadie me puede desmentir de lo que yo estoy diciendo. Por donde yo nací, en mi cuadra, la gente, yo no tengo que decir que soy cristiano. Ellos saben que soy cristiano. Y he puesto en alto el nombre de mi Dios y el de mi nación y el de la iglesia de Cristo donde quiera voy. Así que yo no tengo más que decir. Te dejo esto allí. La iglesia no necesita más mensajes. La iglesia lo que necesita es arrepentirse. La iglesia no necesita un avivamiento, la iglesia necesita un despertar, porque sin despertar no hay avivamiento, porque un avivamiento, si una gente está dormida no se va a dar cuenta que hay una fiesta, porque está dormido, está muerto. Por eso el Señor dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. Los que están muertos resuciten en el nombre de Jesús y los que están dormidos levántense, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que el que duerme en el tiempo de la cosecha es hijo que avergüenza. Hay gente que no ganan alma, pasan años, pasan meses y van ellos solos a la iglesia cuando les da la gana. Nunca han traído un nuevo creyente a la iglesia, no evangelizan el pueblo, no evangelizan la calle, no se conoce un alma que se han ganado. Usted es una vergüenza para Jesucristo. Levántese ya, deje la flojera. No sea ingrato, indiferente, negligente, como aquellas 5 vírgenes fatuas, negligentes, que lo que tienen apariencia de vírgenes, pero las lámparas estaban vacías. Hay mucha gente vacía de Dios, vacía de la palabra, vacía de comunión y llena de basura, llena del mundo, llena de WhatsApp, llena de internet, llena de pestilencia del mundo. Claro que me enfado, porque hay mucha gente muriendo en el mundo por el evangelio, mientras muchos cristianos negligentes, como que esto es cualquier cosa, mientras hay hermanos nuestros que están dando la vida por el Señor. Y ojalá que Dios traiga persecuciones a los pueblos y que venga espada sobre el cuello de los cristianos para saber quién es quién de verdad. Porque Dios va a limpiar la iglesia y va a comenzar a sacudir su era y limpiará su era. Y el juicio de Dios comenzará por el altar, comenzará por su casa. Porque Jesús lo dijo, que el vaso primero se limpia por dentro. Y cuando habla de por dentro, está hablando de su pueblo. Y después por fuera. Así que, cuídate. Que Dios les bendiga a todos los que se han comunicado. Todos los que están comunicados. Llévese este mensaje en su espíritu y en su corazón. Usted no sabe el sacrificio que yo hice para estar aquí hoy. Así que camine con Dios. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Padre mío, enciende estas palabras que tú me diste.
que salgan como una saeta encendida, que quemen los tuétanos, que queme lo profundo del alma y del espíritu del pueblo. Mira los que están descarriados, que están oyendo esto, que saben que es lo que les espera es tribulación y lago de fuego. Levanta, Padre, al que está muerto, despiértalo, resucítalo, como a Lázaro, como a la niña que murió, que tú levantaste, como la hija de Jairo. Despierta al que está dormido, despiértalo, como despertaron a Jonás en la barca. Señor, haz algo, despierta a tu pueblo, limpia la iglesia, Señor. Padre mío, que los que han oído este mensaje se levanten, Padre mío, como los atalayas de los últimos tiempos, se levanten, Padre mío, como esos que ocupan los espacios de guerra de tu Espíritu Santo, que peleamos la batalla armado de la presencia tuya, Señor, y que estamos vestidos de Cristo, que tenemos las armas del Espíritu, las armas de la luz. Padre, somos la iglesia, Padre mío, que vamos a poner al mundo de rodillas delante de ti, Señor. Satanás y sus demonios fueron destruidos, fueron destrozados, fueron avergonzados públicamente, porque tú triunfaste sobre ellos en la cruz del Calvario. Señor, yo te doy gracias. Que tu temor venga sobre cada corazón. Que cada hogar se santifique y se solidifique. Que las iglesias vuelvan al primer amor. Que vuelvan a los ayunos, a la vigilia, a los matutinos. Que se den la iglesia a tantos pamplinas y tantos programitas vanos de la iglesia que no traen ningún beneficio a una iglesia que está a punto de ser levantado. Que se acabe tanta mundanalidad, la apostasía. Salga de la iglesia. Padre mío, Señor Dios Santo de Israel, tantos corrompidos, Señor, entonces levanta ministros nuevos, levanta otras congregaciones, levanta otros pastores, Señor, porque tú lo has prometido, que pastorearás con pastores, que pastoreen con sabiduría, dice tu palabra, que los ministros sean ministros, que los profetas hablen encendidos por tu Espíritu Santo, que los evangelistas caminen el mundo llevando tu palabra con esa pasión apostólica y profética, Señor. Yo siento tu presencia. Sana al que está enfermo, que te va a servir, que te está diciendo, Señor, sáname para yo hacer esto que está diciendo este hombre, a predicar por las naciones, por los pueblos, a predicarle a mi iglesia, a mi familia, a dar testimonio donde quiera. Vaya a apartarme del pecado. Desconéctese del mundo, conéctese del trono del Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Shalom.